Ya. Entonces, 100 casos de uso, 100 días. Ajá. Pero hay que ponerle contexto, en el contexto de, De que lo que no es tecnología, sino es encontrar el caso de uso adecuado. sí, pero no, lo que primero es lo que siempre hablamos. No PowerPoint, ejecutar cosas rápidas. Claro, o Uno. sea, son 100 días, tendrías que ver uno diario, ¿no? O dos, tres diarios. O sea, No, a lo que me ahí entra refiero el tema es, de los super ¿te expertos. acuerdas que te decía justamente el tema de, por ejemplo, perder peso? En Ujú, 100 días sí puedes perder peso, ujú. pero tienes dos formas. La forma rápida, compras la bendita el Ozempic y vas a perder 10 libras. Claro, Pero más, pero es malazo, sabe Dios lo que te pase, te cuesta tú sabes plata, que pero lo haces. te estás inyectando pics. Pero lo haces. O 100 días de entrenamiento continuo, el 1% que siempre hablamos. Porque por ahí Y hay es que verdad. empezar para que la gente entienda. Porque el problema otra vez, la gente no entiende. Si la gente empieza, sigue pensando que inteligencia artificial es igual a generación de contenido, que es igual a ser community manager, estamos jodidos. Te digo, en estos días se ha roto sobre todo la parte del municipio de Quito, ¿no? O sea, se ha roto esto que tú dices, ¿no? O sea, la verdad las capacidades son gigantes, pero la respuesta es, ahora que ya sé las capacidades gigantes, tengo más temor. Claro Pero, que es un tema público, ¿no? ok. Pero Entonces, no, insisto, es para poner contexto, porque hacerlo saltar a algo que todavía no entiende va a ser, o sea, no sé dónde vamos a llegar porque ahorita no sé cuáles son las 100 que tienes en mente. o sea, lo que pasa es que yo en UTLA hice 130. Ya, pero ¿en Ahorita, qué tiempo? pero estamos hablando de, sí, con el conocimiento que ahora tengo, yo creo que es posible hacerlo en 100 días. Estamos, a ver, pues sí, la respuesta se puede, la respuesta es sí, todo O el sea, mundo. en el municipio de Quito, estoy en 14, ¿no? Y claro, y tengo 14 porque no he tenido espacio de hablar con un montón de gente de otras áreas que tienen contenido. Pero si hubiera, hablemos la posibilidad de hacerlo, sé que se llega a 100. En una empresa mediana o grande, en el Bújalo hicimos y seguimos haciendo, estamos en 27 en un año. Entonces, o sea, si me preguntas ahorita, Pero no, a lo que me ¿cuánto refiero es, entrenamiento? a lo que me refiero es justamente es, se puede comprar ya modelos hechos. O pagarle a O una prompts. consultora que lo haga. Pues digo, es para poderle dar contexto. Porque el problema Claro, o sigue sea, siendo, para mí el mayor problema es la casuística, o sea, encontrar el caso. no la viste tampoco porque no la... ¿Cuál fue la que hice la última vez? Cha mierda. Ya hice una lista de los casos 10 usos. Sí la hice. La última fue de Belén, ¿verdad? El último fue de Belén, Ok, ajá. no, no. Entonces abre el Instagram y pregúntale ahorita al Instagram, ¿cómo se llama? Al 4D Experience. ¿Cuáles son Ujú. los 10 casos de uso más grandes a nivel político, a inteligencia artificial en política en el mundo? En el gobierno en el mundo. A ver. Los listé, los conseguí. Ya hay información, ya se está comenzando a capturar. Pero no lo encuentro. ¿Qué cosa A no ver, no, no, encuentro? ya lo encontré, ya lo encontré. ¿Verdad? ¿De qué trata? No, pero no, pregúntale cuáles son los 10 casos de uso justamente a nivel global de política que tienes cargado. Y te lo va a listar. Te les puse el país, el proyecto, el área. Y no, hoy típicos, nada más para empezar a conversarlo. ¿Te mandaste a Belén esto o no? Sí, pero pelota para variar. Por eso no entiendo a esta gente en verdad. Todo el mundo dice que es tecnológico y no sabe mierda nada tampoco. ¿Por qué? Porque no entiendo, en verdad, no entiendo. Y ojo, y es muchacha. O sea, de joven me refiero. Bueno, pero es abogada, ¿no? Pero mira, no es la decana de transformación digital, la inteligencia artificial, ni sé qué estupidez. Sí, te da los 10 casos, ¿sí? Porque lo programé. Todo o sea, yo soy el agente que lo transmite, me clono yo mismo, lo pongo en la vaina y es lo que tengo encerrado. Por eso es que más o menos funciona mediante bien. Claro, sí, sí funciona bien.
Bacán. Tengo que manejar a las 9:30. Ok, vamos rápido. Vamos. Ok, entonces, perdemos el contexto de eso, 100 días, porque o es atajo o es pagarle a alguien mucha plata. Correcto. Internamente no tienes recursos, con lo cual tienes que buscar expertos como tal. Es la única forma, si no, no funciona en 100 días. Claro, la otra es tener una persona especializada en inteligencia artificial y tener la apertura de conocimiento en la empresa o donde estés. O sea, ahora más que nunca necesitas mimar a esos expertos. O sea, no los de IA solamente, sino los expertos en las temáticas. O sea, Pero volvemos al tema, debería ser los analistas, el concepto viejo analista. y necesitas un product owner para que le refresque los contenidos. O sea, ahora tienes esas personas que son súper especializadas en algo, son las que realmente se vuelven las más importantes de una empresa. Por es que justamente, si te acuerdas antes, todos los que hacíamos pasantía éramos analistas, Ujú. pero ya no hay analistas. O Eso es sea, lo yo que... creo que eso no. ¿Ah? Dime. No, no, te decía, o sea, por ejemplo, como yo en Utla, ¿por qué llegamos a eso? Porque claro, yo tenía un equipo de 5 personas ultra jóvenes que entendían la cosa y claro, yo estaba orquestando prompts, contenidos y acercamiento con expertos. Pero ojo, tú hacías prompt porque esa era la parte final, pero tú entendías el cross-reference. Claro, pero ese know-how a esta gente joven, o sea, ellos están capacitados de hacer ya no 100, sino 1000. Pero claro, el tema es que nos viene la organización, frenó el tema y dijo, no, esperemos un rato, veamos qué pasa. Ok. O Pero sea, ese es el contexto, porque si no la gente no va a entender por qué le hicimos 100 días. Porque es eso, es ujú. el atajo, le pagas a alguien, entrenas a alguien, pero el concepto es, el otro es la disciplina, pero necesitas tener, no es monotemático, tiene que ser ¿cómo le llama usted en español esta vaina? Cross-functional roles. Sí, transversal. Eso. Por ahí va, si no, no funciona esto. Dale. Sí, sí, Entonces, totalmente. Y con poder, porque si eres transversal, pero no tienes capacidad realmente de orquesta, es difícil también. si no tienes un equipo de trabajo, yep. Ok. ¿Mm? Entonces, primero saludos, dale. 100 días, 100 inteligencias artificiales. Esto es posible en la actualidad con el desarrollo. Casos de uso de inteligencia artificial. Ah, pues sí, sí. 100 días, 100 casos de usos con inteligencia artificial. Esto es posible para aumentar la productividad general en universidades, en el sector privado, en el sector público y también en el sector ciudadano. Esto es posible y vamos a discutirlo en el podcast del día de hoy. Acompáñennos. Hola, ¿cómo están? Soy Edgar y esto es NT 593. El tema de ahora es un tema práctico, de ejecución. Vamos a desafiar un challenge. 100 días y 100 casos de uso utilizando inteligencia artificial para gobierno, tu pequeña empresa, emprendimiento o educación. 100 días, 100 casos de uso este sábado a las 8 de la noche. Los esperamos. Creo que ahí está. ¿Sí? 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Jaime y yo les mandamos a todos un fuerte saludo y justamente queremos empezar rápido y hablar de este desafío. Han pasado 4 años, hemos estado hablando de inteligencia artificial a nivel global, todo el mundo habla de trillones con T y ahora justamente estamos todos definiendo cuál es el siguiente paso, cuáles son los casos de éxito. Hay compañías que han dado la orden de que todos los empleados sepan. Hay otras compañías que están votando empleados y reemplazándolo con inteligencia artificial. Y justamente con Jaime queremos conversar ahora qué tiene que pasar en el Ecuador, puertas adentro. Y justamente ese es el desafío. 100 días, 100 casos de uso. Jaime, ¿cómo estás tú? Hola, mi buen amigo. Bueno, la verdad que como siempre entusiasmado y yo agregaría un tema adicional a lo que tú comentas. También la mitad de las empresas que en cambio han puesto una alternativa o una línea de inteligencia artificial se encuentran un poco frustradas con la implementación de IA. Entonces, eso también creo que es sumamente importante para comentar justamente a la ciudadanía. ¿Cómo realmente entonces quitarnos esa frustración y sacar el mejor provecho de esta herramienta o esta tecnología que, Edgar, ya está 4 años? Ya no es una tecnología emergente, es una tecnología cada vez más madura. Es algo que realmente deberíamos preocuparnos si es que realmente no hemos tenido una conversación seria con nuestros ejecutivos, con nuestras personas de confianza, con los que realmente hacen las organizaciones. Pongámosle contexto, porque para 100 días es un desafío, no importa la industria, no importa la vertical, no importa si eres pequeño o grande, 100 días es un tiempo en el cual debes mostrar resultados. Entonces, lo primero es,
tú y yo, en la experiencia que tenemos justamente trabajando y haciendo consultoría, un equipo, ¿cómo debería estar conformado para poder atacar en 100 días un reto como estos? A mí me gusta mucho lo que dicen los japoneses, ¿no? Que mencionan la parte de los liderazgos y mencionan que el pez se pudre por la cabeza. Y en ese sentido yo te diría que lo primero que tenemos que tener es un liderazgo convencido de las capacidades de la inteligencia artificial responsable. Una persona o un grupo de personas que realmente no tengan dudas sobre las capacidades de inteligencia artificial. Y esta frase que lo hemos repetido en algunos momentos aquí en el canal de estoy peleado con la tecnología, ya no va para el ejecutivo del siglo XXI, ya no va para el gerente del siglo XXI, ya no va para el rector, ya no va para las personas que realmente están en el sector público, ministros, viceministros, etcétera, etcétera. Ya no realmente cabe la parte relacionada con tener dudas sobre la aplicación de la IA. Más bien, necesitamos entonces primero, para conformar este equipo, un liderazgo fuerte que realmente tenga la posibilidad de tener decisiones en función de las capacidades de la inteligencia artificial. Y ahí no sé si tú coincides conmigo que este líder, esta persona que realmente pueda impulsar este cambio, no necesariamente tiene que ser tecnología, no tiene que tener realmente un background tecnológico, sino realmente comprender las oportunidades de esta herramienta. Y creo que para que justamente las personas que nos están viendo en los sectores gobiernos, en el sector privado, en el sector de educación o los pequeños emprendimientos, estamos hablando de estrategia. Estamos hablando de resultados tangibles. Entonces, como tal, veamos ciertas cosas que justamente creo que todos entendemos. Tenemos los famosos estados financieros, la hoja de balance y el estado de resultados. Y obviamente en los balances nos dicen cuántos activos tenemos y los estados de resultados básicamente cuánto estamos vendiendo y qué rentabilidad tenemos. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a hacer ese equipo de trabajo que queremos hacer, que estamos mencionando, y estos 100 días usando casos de uso, pongámosle a poner contexto de qué es lo que se puede hacer en esos 100 días y que sea medible e entregable? Entonces, lo primero, obviamente, ¿qué te parece si hablamos de rentabilidad? ¿Cómo generamos rentabilidad en 100 días? Yo diría que antes de hablar de rentabilidad, continuemos un poquito en la parte de los equipos, porque creo que también hay que mencionar a la audiencia que este equipo, claro, debe tener una apropiación por parte de los líderes empresariales, pero claro, también debe ser conformado por cierta cantidad de personas, ¿no? Personas que sean multitask, ¿verdad? Y que realmente sean como el mejor equipo de combate del mundo, ¿no? Que son los famosos Navy SEALs o incluso el famoso Delta Force, un equipo bien pequeño, un equipo, hablemos, manejable, pero que realmente tiene capacidad de ser súper transversal, de entrar a todas las partes de la organización, ¿verdad? Que tenga realmente un mandato claro, firme, por parte de las autoridades o de los líderes empresariales, ¿verdad? Y por otro lado, la parte relacionada con el tener acceso a los diferentes puntos de vista o las diferentes casuísticas que realmente pueden generar estas necesidades de las inteligencias artificiales. Ese grupo, este task force como tal, yo diría que podría ser variado. Unas personas que estén en tecnología, unas personas que estén mucho en ciencia de datos, porque ahí hay unas oportunidades bien interesantes. Personas de negocios, personas que realmente sepan de economía, de modelos, y sobre todo que cada una de estas personas estén muy interesadas en la parte de las oportunidades de la inteligencia artificial, tecnologías emergentes y sobre todo que tengan esta antenita arriba para ser súper ultra curiosos, ¿verdad? Y buscar nuevas opciones cada día o cada vez. Este tema de la curiosidad se vuelve un tema de una herramienta importantísima en las organizaciones. Y ahí te menciono otra frase que a mí me mata cada vez que la escucho, que es yo pago a las personas para hacer, no para pensar. Y después andan quejando de que la gente no tiene iniciativa. Es un tema realmente que entonces también hay que pensar en la parte de innovación abierta, dejar en libertad que esto vaya naciendo, ¿verdad? Claro, con estos Delta Force, con estos super ultra especializados que realmente tengan conocimientos para generar estos 100 casos de uso. Y ahí me conecto con la parte financiera que tú mencionas para tranquilidad de los gerentes financieros, que usualmente no son muy innovadores y a veces ponen barreras muy fuertes para este tipo realmente de alternativas, es que no se necesita muchísima inversión, ¿verdad? Lo que se necesita realmente es tener lo que se llaman proyectos tofu, ¿no? El tofu es este producto de alta proteína, bajo coste, es lo mismo, es un tema relacionado con alta capacidad realmente de generar beneficios financieros, costos, pasos, tiempos, aumento de productividad, aumento realmente de rentabilidad
con bajas inversiones. Y esta baja inversión viene a ser el salario de este task force, ¿verdad? Más lo que viene a ser la parte de acceso a tecnologías de inteligencia artificial, que no debe haber ya dudas de tenerlas en las empresas. ¿Cómo sería un primer paso? O sea, ya estamos hablando de que es un equipo que tiene que ser cross-funcional, transversal, tipo analistas, que creo que es un término que todos los que estamos presentes en la llamada lo entendemos. Entonces, tendríamos un equipo, 5 o 6 personas, completamente transversal, empoderado, para poder ejecutar una misión, como mencionas. Task Force, Navy SEALs. Perfecto. Pero luego, ¿cuál sería justamente? 100 días deberías tener obviamente el mandato, que lo estamos considerando. Luego, justamente, ¿qué deberían empezar a hacer? Un camino siempre empieza primero con una visión, ya lo hablamos. Luego debería ser justamente hacer una evaluación. ¿Qué tenemos? ¿Cómo sería hacer una evaluación inicial? Yo diría que ahí viene a ser un tema sumamente interesante de tener también sesiones con los departamentos distintos que a veces desconocen las oportunidades y capacidades de la inteligencia artificial. Estos departamentos tienen la bondad de tener expertos temáticos, ¿no? Los de marketing, los de producción, en las universidades, las facultades, en las organizaciones públicas, los departamentos, las secretarías, los ministerios, las subsecretarías. Entonces, básicamente yo te diría que este task force tiene que realmente entrar a tener estas rápidas alternativas de poder conversar con cada uno de los especialistas, en un hospital, por ejemplo, ¿no? Con cada uno de los diferentes tipos de medicina. ¿No? Entonces, básicamente ese task force va a intentar a promocionar, ¿verdad? De forma rápida el tema de las oportunidades de inteligencia artificial. Mira, esto es posible hacer. Ahí entra una herramienta que a veces hay que desempolvarlas, ¿verdad? Un poquito las antiguas herramientas que están en los libros de texto, que es el famoso brainstorming. El objetivo de esta lluvia de ideas no es tener buenas ideas. El objetivo realmente del tema de lluvias de ideas es tener muchas ideas. Y después de esas muchas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy frente al departamento de procesos de una empresa, ¿verdad? Nos sentamos, hablamos sobre la posibilidad de qué harías tú con inteligencia artificial. Y la idea es básicamente que muchas personas, ¿verdad?, comiencen a dar ideas sobre las posibilidades y oportunidades de uso. Unos serán muy buenos usos, otros serán realmente usos no tan buenos o usos que realmente no tienen capacidad de escala, pero la primera incidencia o el primer paso es tener muchas ideas, ¿verdad? Y después optimizo. Es lo que hace China, por ejemplo, ¿no? Si tú te das cuenta, hace 20 años, en el año 2008, China decía, oye, yo voy a ser la segunda economía del mundo en el año 2028. Bueno, sucedió en el año 2018. Y una de las estrategias chinas es básicamente hacer muchas cosas, ¿verdad? Hacer muchísimo, ¿verdad? Quizá baja calidad, alta calidad, y después optimizar. Y esa optimización después genera especialización. Y es lo que tú, por ejemplo, ves en los autos eléctricos. BYD comenzó haciendo de todo un poco, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas. Después optimizó cosas muy interesantes de calidades medias. Y actualmente BYD pues compite en el mundo con una gran marca de autos eléctricos. Entonces lo mismo pasa con inteligencia artificial. Brainstorming, cosas buenas, cosas malas. Lo importante es tener muchas alternativas, muchas posibilidades. Después vamos mejorando el tema de la selección de los casos de uso y después básicamente optimizo. Lo que sí no recomendaría en este punto de inteligencia artificial es quedarnos en los famosos mínimos viables en IA como grandes logros. Estamos a 4 años de la inteligencia artificial, los casos de uso de prototipos mínimos viables estaban muy bien hace 2 años, hace 3 años, pero actualmente realmente la capacidad de la IA ya ha sido demostrada. Entonces, hacer mínimos viables es como tener un Ferrari, ¿verdad? Y decirle, bueno, vamos a ir a 20 por hora porque creemos que se puede dañar o se puede rozar. Entonces, yo te diría que yo los prototipos mínimos viables quizá lo recomendaría de forma temática en varias opciones al mismo tiempo, pero no un caso de uso solamente, tomando en cuenta las posibilidades de la herramienta. Pero vamos viendo, porque justamente creo que el primer problema que comienza es, creo que todos estamos mal entendiendo lo que es inteligencia artificial. ¿Cómo rompemos el primer paso que inteligencia artificial igual generación de contenidos? Tú y yo sabemos que no es así, sin embargo en todas las conversaciones pareciera que esa es la mentalidad de la mayoría de los ejecutivos. Inteligencia artificial igual contenido igual community manager. ¿Qué opinas? Ese es el gran error y quizá eso también es el gran error de la misma IA, ¿no? Porque la misma IA te dice, mira, ya puedes hacer videos, ya puedes hacer logos, ya puedes hacer imágenes y quizá un tema lúdico incluso que
ha habido últimamente, ¿no? No sé si tú acuerdas este tema que se fue sumamente viral, que era el tema de los estudios Ghibli, que era mírate en caricatura. Entonces, claro, todo el mundo comenzó a hacerse básicamente un tema de caricaturas. Lo que estábamos haciendo era entrenar al modelo de inteligencia artificial a nivel global. Pero en todo caso, esos son los errores, entre comillas, de lo que viene a ser la parte de promocional de la inteligencia artificial como tal. La gente no repara que la inteligencia artificial primaria, hablemos, comenzó hace 40 años con este tema de la Deep Blue, que era esta máquina que le ganó Kasparov, el campeón mundial, hablemos de ajedrez, etcétera, y después ha ido generándose a lo que tenemos actualmente. Yo la verdad que sugeriría a las personas para que entiendan las capacidades de inteligencia artificial que vean Hollywood, ¿no? Que vean justamente el tema este de por ejemplo, Odisea en el espacio, ¿verdad? Con HAL 9000, que era una inteligencia artificial que manejaba el mayor cohete espacial, hablemos hacia Júpiter, ¿no? Que vean Terminator, ¿no? Que vean que Skynet, en verdad, es un tema que podía realmente gestionar un problema bélico, ¿verdad? Que vean, por ejemplo, esta última alternativa de Terminator que está en Netflix, ¿verdad? Donde se habla de Kokoro. Kokoro es una frase japonesa que te dice esto es alma, esto es espíritu y es inteligencia. Y Kokoro es una inteligencia artificial que está ahí. Entonces yo diría que es importante comenzar aparte de la ficción, comenzar realmente a entender y racionalizar que la inteligencia artificial muy probablemente va a tener una capacidad humana en pocos meses, ¿no? En pocos años. Y en ese sentido, entonces vamos a tener quizá un par con quien conversar. De hecho, tú y yo lo hacemos de forma recurrente, ¿no? A veces hablamos, claro, con especialistas de alto nivel, pero muchas veces hablamos con la inteligencia artificial de igual a igual, ¿no? Estás hablando con una persona de 30 años de experiencia en tecnología y estás hablando con Claude, que también tiene básicamente una conversación similar. Estás hablando de negocios internacionales, ¿verdad? Con personas con experiencia en ese sentido. Estás hablando con la IA que te contesta temas sumamente similares. Claro, estamos hablando de inteligencias artificiales entrenadas. Entonces, la conciencia de las oportunidades y capacidades de la inteligencia artificial nace de la curiosidad de ver justamente qué existe o qué no existe y sobre todo poner las manos en el sistema. O sea, un ejecutivo actual, y con eso termino, debe tener realmente no GPT en su máquina, debe tener GPT, Claude, Gemini, Perplexity al mismo tiempo. Y puedes conversar realmente al mismo tiempo. Tienes que tener Copilot, tienes que tener esa capacidad de multitask en multi-IAs. Oye, eso es lo que te iba a mencionar ahora. Entonces, hablamos que lo primero, todo el mundo piensa que es un community manager para redes sociales. Eso no es. El segundo, en cambio, mundo dice es, todos vamos a convertirnos en programadores de computadoras, con el famoso vibe coding, pero tampoco es aquello. Entonces, ¿qué te parece si ponemos este ejemplo? Que creo que todos vimos una película famosa en los años 90. Ciertas personas vestidas de negro, con gafas, se conectaban a una máquina y hacían el download de cualquier tema. Y en cuestión de segundos, el conocimiento, la experiencia, las vivencias, los casos de usos, lo tenían grabado en su cabeza. ¿Te suena eso más a un caso práctico de inteligencia artificial, obviamente guardando distancias? Me suena a Notebook LM, ¿no? Entonces ahora Neo, ¿verdad? Un personaje por ahí, pues muy probablemente va a aprender entonces de todo con Notebook LM. Y en ese sentido entonces estás dando un superpoder a la empresa, ¿no? Entonces el tema está no tanto en poder ya utilizar la IA, sino realmente cómo puedo realmente interactuar con la IA, porque si hago realmente una pregunta fácil, voy a tener realmente una respuesta fácil. Y en ese sentido, entonces, los 100 casos de uso que estamos comentando, entonces comienza con este tema de los brainstorming y la identificación de casos de uso. Y ahí lo que tú decías, la gente piensa que es generación de contenidos, community manager. De hecho, la gente está volviendo al community manager ahora porque se siente frustrada con no sabe utilizar el tema de IA como tal. Y quizá un poco los errores es que el primer caso de uso identificable de caso general es marketing, pero no es el más poderoso ni el realmente más sugerido. ¿Qué te parece esta primera idea? Somos ejecutivos y lo primero que siempre hacemos al despertarnos es informarnos. La primera pregunta que yo me haría, y confirmar contigo y lo que hemos visto, informarnos normalmente toma un par de horas al día, porque lees el periódico, ves las noticias, escuchas la radio, ves algo de televisión o tú mismo navegas en internet. ¿Qué tal si programamos una inteligencia artificial entrenada que vaya a 150 lugares diferentes,
de noticias y lo más importante, de información de mercado que me refiera a mi compañía y que en 30 segundos, como Neo, me diga exactamente lo bueno, lo malo, lo feo que me va a molestar a mi día comparándolo contra mi calendario. ¿Qué opinas? Muy posible, de hecho, la posibilidad de tener lo que se llama el modo agente para que todas las mañanas te despiertes, ¿verdad? Puede ser hablado también y te diga, oye, dame el resumen de mi sector, ¿no? O sea, dame un análisis nacional, regional, mundial y cómo esto afecta a mi sector, así de ultra personalización. Es posible con un clic, con el modo agente de ChatGPT, con Gemini, con Perplexity, que tiene mucho más aproximación a lo que viene a ser la parte de la web. Y en ese sentido, tener este entrenado, ¿no? Entonces, paso número uno, me despierto, tomo mi café, ¿verdad? Paso número dos, tengo estos 2 o 3 minutos de cápsulas con la información de las últimas 24 horas de mi sector, qué oportunidades pueden existir en este día. Entonces, claro, te conviertes en una persona extraordinaria, ¿no? En vez de tener mucho papel, hablemos en periódicos como era en los años 80, ¿verdad? Ahora tú tienes realmente una conversación igual, igual. Y si encuentras algo que te interesó, puedes profundizarlo. Entonces, en ese sentido, yo te diría que me encanta el papel, el periódico. Lamentablemente, también estamos retrocediendo en la parte de generación de contenidos periodísticos en el Ecuador. Pero es interesante que las inteligencias artificiales no van a ver solamente 2 o 3 periódicos locales, van a ver, ¿no? Información a nivel mundial. En ese sentido, pues vamos a estar mucho más preparados. La información es poder, respuesta sí. Y ahí es un tema interesante, Edgar, que tú comentas, porque la primera fase de comunicación se llama ruido en información. ¿Qué es el ruido de información? Es, creo que está bueno ponerme en una farmacia, ¿no? Y pues tienes 20 farmacias en una misma cuadra. Creo que está muy bueno ponerme en un restaurante y se ponen muchos asaderos de pollos, ¿verdad? Creo que lo que hay que hacer es irnos por esta inteligencia artificial de tal nombre. Cuando realmente el ruido de información hace quizá a veces mucho daño en lo que viene a ser la parte relacionada con la gestión empresarial. Lamentablemente el ruido de información está presente en X. Me supongo que hay más gerentes en X que en la versión paga de inteligencia artificial. Hay muchos más gerentes leyendo tal o cual periódico, ¿verdad? Que hablando con inteligencia artificial. Y en ese sentido te diría que hay que romper el ruido en información. Y claro, el caso de uso que tú mencionas es un caso de uso rápido, fácil y customizable. Y pongámoslo otra vez un poco en número para que todos entiendan. Si yo soy un gerente en un sector X, por lo general debo seguir a 10 compañías que sean referentes. Si estoy en los Estados Unidos, tenemos dos fuentes de información básicamente. Los reportes que se presentan a la bolsa de valores, los reportes anuales, 10 compañías, cada documento tiene 300 páginas, todos los días yo debería leer casi alrededor de 3000 páginas y que algo me lo resuma y me sea inteligenciado. De eso es lo que estamos hablando. Pero eso es externo. Hablemos del tema interno. Internamente, la mayoría de las compañías tienen un sistema tipo ERP. Nodos al día, está desfasado la información, pero también deberíamos tener información, noticias diarias de lo bueno, lo malo, lo feo que esté pasando al interior de la compañía, lo que nuestros equipos de trabajo nos digan y lo que el mercado nos esté diciendo. Sin embargo, yo no veo al día de hoy noticias internas. Las reuniones por general ejecutivas hay diarias, pero los resultados justamente para poder analizar son casi con suerte semanales, pero en realidad están siendo mensuales. ¿Qué opinas? ¿Cómo hacemos para automatizar internamente, creando agentes, atacando cada uno de los sistemas que tenemos, nuestros clientes, cadena de proveedores y los sistemas de información para generar internamente un agente que nos permita a todos consolidar esa visión? Bueno, de hecho, hubo un caso de uso que nosotros aplicamos dentro de los parámetros, hablemos, legales, no en Ecuador, sino en Estados Unidos, porque la ley de datos personales en Ecuador hay que tomarla muy en cuenta, que fue básicamente ver, oye, ¿cómo estamos para atender a los clientes? ¿No? Lo que tú dices, puede haber un montón de reuniones, ¿verdad? Un montón de KPIs, un montón de alternativas, pero la hipótesis que era, ¿cómo estamos con los clientes? Lo que hicimos fue, y de hecho lo hicimos 2 veces en una organización académica y en otra en una organización privada, nos bajamos realmente las llamadas telefónicas, ¿no? Fueron 2000 horas de llamadas telefónicas que básicamente los ERPs pueden, los CRMs, perdón, pueden realmente decir cómo no estuvieron las llamadas, pero la inteligencia artificial en minutos identificó muletillas, identificó análisis de sentimientos, identificó a personas que podían o necesitaban ser capacitadas para tener un mejor contacto con clientes.
identificó oportunidades de mejora en el pitch de negocios y en ese sentido, pues tener realmente una persona o un equipo de personas, pues de forma mucho más adecuada. No sé si realmente hacerlo de forma diaria, ¿no? Pero tendrías la capacidad diaria de decir, bueno, ¿y cómo nos fue el día de hoy con los clientes? ¿Nos portamos bien? ¿Estuvimos muy atentos o estuvimos realmente medios grumpies, como esta palabra, digamos, americana, que es muy, muy interesante? Entonces, tienes la capacidad de hacerlo, porque claro, la capacidad realmente de manejo de datos es tan enorme que es posible. Quizá ahí habría que evitar un poco la parte de la casuística de quizá no hacerlo de forma diaria para que esto se forme un tema de ansiedad, ¿verdad? Pero efectivamente, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, es muy posible ver justamente cómo nos va a nivel sentimental, a nivel sentimientos, ¿verdad? Tanto con el cliente interno, ¿verdad? Cómo nos fue con ABCD en las reuniones, ¿verdad? Cómo nos fue con el cliente externo, ¿verdad? Lo atendimos bien, lo atendimos mal, pudimos realmente comunicarnos, ¿verdad? De forma adecuada o incluso la posibilidad de tener ultra personalizaciones y capacitaciones para que la gente mejore. A mí me frustra muchísimo el tema de reuniones que tiene la frase, esto pudo haber sido un mail, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creería que con este análisis de sentimiento también podemos ver qué tan productivos estamos siendo, porque es común tener 2, 3, 4, 5 horas de reuniones para que después, inclusive con actas, ¿verdad? Hablemos temas negativos. Un caso de uso que te comento es el que te comento de las 2000 horas de escucha, pero tú hiciste otro que me parece súper interesante, que es vía video, ¿verdad? Al hacer análisis de sentimientos de, oye, me estás atendiendo, me estás entendiendo, estás teniendo realmente un tema de conexión con esta idea o este proyecto o no. Entonces, en ese sentido, no te estoy diciendo ser súper invasivos, pero es posible hacerlo, respuesta sí. Y justamente para que la audiencia que nos está viendo entienda, estamos hablando de identificar usando inteligencia artificial el lenguaje corporal, las emociones, las facciones, los músculos, qué tan confiables somos, si nos están mintiendo o no nos están mintiendo, si está justamente teniendo dudas. Eso ya también es posible hoy día como tal. Entonces vamos viendo un poco. Empezó el día, noticias fuera de la empresa. La siguiente, eso fue media hora. La siguiente media hora, noticias internas. ¿Cómo comienzo a generar inteligencia para empezar a distribuir a mi equipo de trabajo? ¿Qué pensarías? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles serían los pasos? Yo te diría conectar al Teams, a inteligencia artificial o a la ofimática que se tenga y preguntar a la inteligencia artificial entrenada sobre prioridades. ¿Quién pone qué es la prioridad? Es el gerente. Entonces, en ese sentido, yo te diría que el siguiente tema sería, dentro de los correos electrónicos, dime las tres prioridades del día de hoy. Tener hitos diarios, el mejor 1% es posible con IA. Pero entonces estamos hablando de que debería haber la disciplina, palabra muy clave, de, por lo general, hacia afuera tenemos un CRM, independientemente si es bueno, malo o feo, pero internamente creo que deberíamos pasar de las reuniones físicas a un tipo de reuniones soportadas por algún tipo de grabación digital, de video o de audio, para que la inteligencia artificial, tanto a nivel personal o como grupo, pueda identificar rápidamente quién, cómo, cuándo y dónde pasó en la reunión, los puntos importantes y cuáles serían los seguimientos adecuados. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo y más bien ahí yo lo que sugería es evitar la parte que también veo que está pasando en algunas empresas, que es, aunque la graban, después de esa grabación lo que te hace es un reporte de lo que sucedió en la empresa y está muy bien porque después redistribuye a correos electrónicos, etcétera, pero después se pierde en lo que se llama data gris. Esta data que está en algún lugar en la nube, ¿verdad? Podría ayudar a hacer compilaciones, ¿verdad? Semanales, mensuales o anuales para que esto realmente funcione. Una de las ideas que nosotros teníamos en ese sentido, Edgar, era, por ejemplo, en las universidades o en los colegios, era si es que todo se está haciendo realmente a nivel, o mucho se está haciendo a nivel online, imagínate la riqueza que tú tienes ahí en cantidad de datos. Había algunas universidades que generaban, por ejemplo, 1000 clases al día. Son 1000 horas de contenido. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esas 1000 horas de contenido? ¿Podrías generar nuevo contenido educativo? ¿Podrías ver análisis de sentimiento para ver si es que estamos enseñando bien? ¿Podríamos ver, por ejemplo, alternativas para hacer un agente, ¿no? Con todo ese conocimiento que está grabado en lo que viene a ser la parte relacionada con mentorías de guías especializadas? Entonces yo creo que eso también es muy interesante también en la empresa, ¿no? Esas reuniones con gerentes
con gente muy especialista, ¿no? Imagina tener todo ese conocimiento realmente abarcado en una IA especializada, buscando casuística, qué hizo el gerente, qué no hizo el gerente, y en ese sentido, pues tener justamente un tema interesante de podernos nutrir también de la experiencia digitalizada. Y ahí tal vez un tip que me gustaría también mencionar es que si hay algún retroceso en lo que viene a ser la parte del teletrabajo en Ecuador. Hubo un pico sumamente importante cuando tuvimos que encerrarnos, pero ahora hay un retroceso, ¿no? O sea, parecería que las horas de asiento, ¿verdad? Son privilegiadas en lugar realmente de la productividad. Y ahí básicamente yo creo que hay una muy buena oportunidad de volver a hacer estos esquemas híbridos de casa a trabajo, ¿verdad? Para lo que viene a ser la parte relacionada con el manejo de inteligencia artificial, generación de contenidos, como tú comentas, e ir adelante. Ok, eso es otra media hora de trabajo agregada al día, llevamos hora y media. El otro cosa que he notado mucho es el tema del lenguaje, comunicación. Ejemplo, ustedes en la sierra usan la palabra yucho, nosotros acá en la costa usamos la palabra desnudo. Y aunque parezca mentira, no necesariamente ambos lados entienden la misma palabra. ¿Cómo usamos inteligencia artificial para que esa comunicación interna, que es muy importante para poder alinear la visión, se pueda justamente facilitar? Me gustó mucho el caso de uso que tú me mencionabas esta semana, que es la capacidad de inteligencia artificial para traducir contenidos en quichua, ¿no? Si bien somos un país, hablemos multilingüe, a veces realmente no tenemos esas posibilidades realmente de conocer todas las posibilidades culturales que existen. Y en ese sentido, pues la IA también tiene un tema de ultra personalización, no solamente en la parte de idiomas, sino también en la parte de coloquialismos como los que tú comentas. ¿No? Si un quiteño, ¿verdad?, va a Guayaquil y le dicen, oye, vamos a, como hace la vicepresidenta, a subirte al Gingiringongo, ¿verdad? Muy posiblemente no funcione, ¿verdad? Pero aquí básicamente dicen, no, súbete al columpio, entonces muy probablemente pues lo conectes. Las inteligencias artificiales son entrenables a nivel coloquialismos. Y en ese sentido, aunque cada vez va a haber mucho más el tema de poder tener traducciones de forma directa con IA, de hecho ya es bastante común, los coloquialismos son importantes, ¿no? Más aún en empresas multiregionales, ¿verdad? Más aún en países ricos en culturas. Y solo para que las personas que están entendiendo, es básicamente como traducción simultánea y con un mínimo común de lenguaje. Pero básicamente la inteligencia artificial ya lo hace y está programada para hacerlo. Entonces, por ejemplo, para que me digan, si yo le digo, un ejemplo es este, yo te hablo en español, tú respóndeme en quechua, lo va a hacer automáticamente. Imagínese todo el poder, y solo lo programas una vez, programas el contenido en el idioma que tú quieras y la máquina se encarga de hacer la traducción inmediata, simultánea, en las diferentes cantidades de cosas que están pasando. Entonces, vamos a ese lado como tal, porque obviamente una empresa depende de sus clientes. ¿Cómo la inteligencia artificial hoy puede agregar el call center, las páginas web, las redes sociales, el WhatsApp, la recepcionista y obviamente nuestros agentes de ventas? Por ahí solo tenemos, y nuestros socios de negocios, 7 diferentes tipos de canales de comunicación, agruparlos en uno solo para que haya un solo punto de contacto. Bueno, ahí entran, por ejemplo, los famosos integradores, ¿verdad? Tener realmente una columna vertebral de gobernanza de datos y gobernanza realmente de actividades. Y en ese sentido también no estamos diciendo que no, que vamos a tener realmente todo automatizado y que la inteligencia artificial pues va a suplantar a algunas personas. De hecho, creo que la experiencia de usuario sigue siendo la humana la mejor, ¿verdad? Y eso nos frustra muchísimo cuando llamamos a los bancos o cuando llegamos, por ejemplo, a la parte esta de los call centers de telefonía, de telefónicas, por ejemplo, aquí en Ecuador. Pero en todo caso, lo interesante es que tenemos una aproximación realmente al cliente con esteroides, con inteligencia artificial, ¿no? Sigue habiendo algunos, yo diría, algunos, no retrasos, pero algunas barreras financieras que han bajado muchísimo en los agentes de conversación, ¿verdad? Hay algunos temas importantes como los que tú has desarrollado de forma muy fuerte en casuística, por ejemplo, con una inteligencia artificial en Instagram. Entonces, para todos los amigos que nos están escuchando, muchos de lo que hacemos realmente también acá en NT está en Instagram y se puede conversar con los expertos que nos visitan, ¿verdad? Pero básicamente la conexión también debe tener un tema de gobernanza de IA, ¿no? Decir, bueno, perfecto, vamos a tener una libertad de IA en casos, ¿verdad? Pero necesitamos realmente tener alguien que orqueste. Ese alguien que orqueste, yo diría que en empresas medianas y grandes,
es necesario realmente ya ir pensando en el Chief, ¿verdad? AI Advisor o el famoso Chief AI Officer, ¿verdad? Que realmente ya algunas empresas tienen. Y en ese sentido, justamente tener esta gobernanza como tal. Ojo, la gobernanza no quiere decir control, sino realmente orquestar realmente los esfuerzos. Hablemos un poco, sigamos hablando del tema justamente de atender al mercado y reaccionar a lo que el mercado justamente va cambiando y variando y sobre todo en situaciones de crisis económicas como la que está pasando el país y el mundo, cada vez son más rápidas. ¿Cómo hacer, usando inteligencia artificial y casos de uso de inteligencia artificial, para que una nueva campaña de mercadeo, en vez de que sea un esfuerzo de 6 meses, poder hacerlo en 7 días? ¿Qué opinas? La combinación de inteligencia artificiales, yo no me casaría con una, yo comenzaría esto con Gemini, le pondría justamente la parte relacionada con mi empresa, mi link, ¿verdad?, de página web, y le preguntaría algo tan simple, ¿qué opinas de mí? ¿No? Y en ese sentido, yo creo que la inteligencia artificial te da muchísimas capacidades de poder tener que la inteligencia artificial te juzgue, ¿no? Y en ese sentido también es importante tomar en cuenta la parte de la huella digital. Muchas personas ejecutivas te dicen, no, a mí no me interesa estar en LinkedIn, por ejemplo, pero es súper necesario dejar una huella digital porque la inteligencia artificial muy probablemente sea el mayor factor de recomendaciones que tendremos. No, claramente el primero es, como dice Harari, ¿verdad? El chisme, ¿no? Yo te comento algo y etcétera, etcétera. O sea, el boca a boca. Pero ciertamente ya Google ya está, no digo migrando, pero ya utilizando inteligencia artificial en base a recomendaciones, ¿verdad? ChatGPT es cada vez más usado para decir, oye, ¿comprarías esto? ¿Verdad? Compara con. Entonces, en ese sentido, es también interesante y necesario que las personas pues vayan interesándose en generar contenido de alto impacto, se vayan especializando, demuestren y muestren los atributos de sus productos y servicios y sobre todo la parte relacionada con tener esta parte en la web para que la web justamente logre realmente pues conectar en inteligencia artificial. Es lo que tú también has logrado en estos meses, Edgar, en este caso de poner justamente la recomendación de NT593 para las personas que quieran realmente conocer sobre negocios o tecnología y el chat GPT seguramente les va a recomendar. Bueno, y para lo que estamos hablando es justamente lo que bien dice Jaime, es el social proof. Pero esta vez, el cual tanto Google como todas las inteligencias artificiales, si le pones tu nombre, el nombre de tu compañía, tus servicios, qué haces y contra quién compites, hoy por hoy estas máquinas ya están en la capacidad de poder hacerlo. Y si ellas no te reconocen, en cuestión de una semana, tienes un serio problema de social proof que te va a dar pronto a poder justamente a tener problemas de posicionamiento y de selección. Porque ahora justamente las máquinas como tal están siendo como de intermediarias para poder determinar a dónde mandan los mensajes, con quién se conectan o cómo te referencian. Hemos visto, por ejemplo, casos que ahora todas las herramientas de Google Maps, la de Google y la de Apple, están comenzando ahora justamente a coger toda esta información de quién eres como negocio y te están justamente poniendo y indexando para mostrarte lo que está pasando. Uh, Sigamos hablando de esto, porque justamente estamos viendo en el transcurso del día. Ya tenemos un par de horas en el día con cosas automatizadas, con recursos inteligentes, dándonos, pasando de datos a información a inteligencia. ¿Cómo generamos finanzas? Por eso hablamos un poco de los estados financieros. Y para hacerlo sencillo, tienes obviamente el tema de ventas. Y en 100 días, la única forma es tienes que hacer tus números que tienes tu plan. Y para poder hacerlo, los clientes normales, tu portafolio normal, nuevos clientes atacando ese portafolio o nuevos productos y servicios con nuevos clientes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo generarías una campaña, bueno, 4 campañas de mercadeo para poder atacar y lograr objetivos en esos mercados? Bueno, la verdad que como te decía, el tema de campañas de mercadeo es relativamente muy manejable con las actuales posibilidades de inteligencia Ok, artificiales abiertas, entonces démosle la vuelta pero a la pregunta. ¿Qué resultados serían reales? ¿Qué se es el podría esperar aumento, en 100 días reales para poder usando este es el tipo de cosas? aumento realmente del market share, ¿verdad? Y el aumento realmente de lo que viene a ser la parte de ventas o la reducción de costos, lo cual realmente también es interesante. Y cuando hablo de costos, la mayor reducción que yo he visto en implementación de inteligencia artificial en empresa es la reducción de tiempos. O sea, el cliente fue mejor atendido, más atendido, fue realmente solucionada su problemática, etcétera. Y claro, recuerdo que en una pequeña pyme,
tú llegaste realmente a ahorrarte $70,000 en Estados Unidos, en un caso real manejado por nosotros. Y básicamente es un tema interesante. ¿Cómo puedes medir esos $70,000? Porque claro, ahorraste en algo que antes hacías de outsourcing, ¿verdad? Ahorraste en la parte relacionada con el pago de expertos, ¿verdad? Para que te ayuden a crecer tu negocio. Y la parte relacionada con lo que viene a ser la parte de nuevos productos que son monetizables. Ahora, esto elevado a lo que viene a ser el gerente financiero, por ejemplo, que tiene un montón de datos durante varios años, que a veces tienes que limpiar la data, ¿verdad? Para que tenga algún sentido, pues eso te hace la inteligencia artificial en minutos. Claramente, las personas que saben, por ejemplo, Power BI, tendrán una herramienta adicional para conectar, por ejemplo, con Claude, que es una inteligencia artificial que funciona muy bien en datos, ¿verdad? Para generar, hablemos, alternativas positivas. Y te menciono algo que me pasó hace pocos días. Había una junta de accionistas de una empresa de alto nivel de temas relacionados con servicios petroleros en Latinoamérica, ¿no? Y la pregunta de uno de los accionistas minoritarios era, oye, ¿qué hago yo para tener realmente voz y voto de forma adecuada, ¿verdad? Con estos estados financieros que no entiendo, ¿verdad? Y aparte con este montón de data, porque me pedí la data y me mandaron un Excel gigante. Bueno, él era muy bueno en lo que viene a ser la parte de Power BI, pero no tenía la capacidad realmente de gestionar o limpiar la data. Se conectó justamente con IA, la IA limpió la data, la IA realmente mejoró la data, la IA puso esto en su Power BI y después justamente dio recomendaciones de cómo gestionar realmente la reunión en función de este tema de accionistas que tenía. Resultados, un paso adelante a un accionista minoritario que tenía mejor información que la misma estructura empresarial. Entonces, en ese sentido, yo te diría que uno de los grandes personas, hablemos que tienen, hablemos de una posibilidad de un caso de uso concreto, es el sector financiero, es el gerente financiero, que por otro lado también podría realmente optimizar sus proveedores buscando mejores alternativas en función de la data que tiene y lo que diga el mercado o el escucha del mercado en función de lo que viene a ser la parte de uso de inteligencia artificial. Ejemplo, quiero comprar realmente, soy un hotel, quiero comprar almohadas, tengo el historial de compras, ¿verdad? Ahora veamos qué dice el mercado a nivel externo. Y buscar justamente una alternativa que a la final el ser humano va a tomar la decisión, pero puede tener una alta recomendación contundente basada en datos reales por parte de una procuraduría que realmente ahora será más inteligente. Con todo lo que hemos hablado hasta el momento, ya tenemos cubierto las primeras 4 horas de trabajo de cualquier ejecutivo. Información externa, información interna, datos, información, inteligencia. He podido comunicarme con mi equipo de trabajo, he visto un poco lo que sucede con el mercado y estoy tratando de ajustar las cosas que están mal para el día, para la semana y con suerte para el mes. Kudos para todo. Checks. ¿Cómo fondeamos esta operación? Estamos hablando que tienen que invertirse millones. Sabemos que las suscripciones a cualquier inteligencia artificial son los famosos $20. ¿Qué más hay que ponerle de dinero, tiempo, esfuerzo, recursos para que estas 5 o 6 personas empoderadas puedan comenzar a ejecutar y tener pilotos? Yo diría que primero es la voluntad de hacerlo y romper el paradigma de la parte de que la inteligencia artificial, lo que hemos hablado, solamente sirve para la parte de contenidos o marketing. O sea, hay entender las oportunidades que se tienen, ¿verdad? Tener la antenita arriba de, oye, esto es posible. Uno, dos, las inversiones ciertamente son necesarias, claro, por un lado, tener especialistas que ya han tenido esta curva de aprendizaje como lo que hemos hecho nosotros de estos años, ¿verdad? Donde realmente es a veces mejor realmente tener esta curva de aprendizaje consolidada que nosotros tenemos y poder realmente tener esta alternativa de poder entregar este conocimiento de forma rápida para que después la empresa vuele rápido, ¿verdad? O vuele más rápido. Por otro lado, la parte relacionada con el tema de inversión en tecnología, yo diría que sí es necesaria. Muy probablemente estos $20 mensuales son una muy buena inversión. Mucho mejor sería tener versiones enterprise, ¿verdad? Sobre todo por el tema de manejos de datos sensibles. O la alternativa en algún momento, ¿verdad? De combinar varias alternativas, hablemos de varias inteligencias artificiales en función del caso de uso. Ejemplo, si a mí me preguntas cuánto realmente un ultra gerente, ¿no? Que quizá gana 7,000 o 10,000 o $15,000 mensuales, debería tener realmente en su portafolio, yo te diría muy probablemente gastarse 200 o $300 mensuales para el uso de tecnología de inteligencia artificial propia, ¿no? Y suena como, oh, $300 mensuales, $400 mensuales. Bueno, esa es una botella, hablemos, que a veces regalamos, ¿verdad? Con el sellito azul, a lo que viene a ser la parte de una cena, que a veces no produce nada en relaciones públicas.
Realmente ese es un tema importante de una gran apuesta en lo que viene a ser la parte de uso y manejo de IA. Y los $20, que también a veces muchas personas dicen, $20 es lo que cuesta realmente una plataforma de video, que me gusta también ver muchas películas, claro que sí, pero por favor, la inteligencia artificial tiene mucha más potencia que lo que viene a ser la parte relacionada con el tema de la parte lúdica, hablemos como tal. Ahora es un gran momento realmente para ponernos serios y subir el nivel de lo que viene a ser herramientas gratuitas que tienen limitaciones a lo que viene a ser la parte relacionada ya con una inversión muy baja que realmente termina siendo un pollo frito semanal, ¿verdad? O lo que pasa aquí en Ecuador, a mí me sorprenden los números. Existen más personas comprando fee mensual para ver un partido de fútbol, ¿verdad? Que lo que viene a ser la parte relacionada con el uso de inteligencia artificial paga. ¿Es un gasto que no estaba planificado hace 4 años? Claro que no, porque la explosión fue en octubre de 2022, pero en todo caso es una alternativa y una oportunidad real. Las inversiones yo diría que son tofu, son bajas, pero de gran impacto. Y te pongo algo que también vimos esta semana, que es una inteligencia artificial que se llama DeFi, que básicamente te permite tener tu propia inteligencia artificial. Claro, necesitas tener un hardware mucho más potente, no una laptop común o nube realmente conectada, pero hablaba de $500 mensuales, ¿no? Claro, 500 multiplicado por 12 meses son $6,000 y sigue siendo realmente una inversión relativamente baja para tener realmente tu propia iniciativa de IA, ¿verdad? En comparación a lo que realmente podría ser incluso el famoso merchandising, que a mí cada vez me convence que el merchandising es cada vez un desperdicio de plata, ¿verdad? Más allá de presencia de marca, o algo que pasa mucho en Quito y seguramente también en Guayaquil, que son esas famosas vallas, ¿verdad? Que afean a todas las ciudades, pero tienen una rentabilidad mediana alta, ¿verdad? Para decir, te van a ver 50,000 personas. En ese sentido, creo que las posibilidades y oportunidades de marketing son superiores a estos temas ya del siglo XIX o del siglo pasado. Y creo que sería bueno poner aquí el contexto. Todas las grandes consultoras del mundo están reemplazando sus expertos en diferentes temas transversales con agentes. Y obviamente lo que tú estás diciendo es el trabajo de 10 expertos en diferentes áreas, ventas, mercadeo, operaciones, logística, comercio, abogados y todo, reemplazándolo por la palabra clave agente de inteligencia artificial, que hace la función de esas 5 o 6 personas. No le pagas los $100,000 a cada uno, inviertes tal vez unos $10,000 en computación y justamente tienes el poder multiplicado por 10. De eso es lo que estamos hablando un poco. Entonces creo que es el momento justamente de hablar la diferencia entre un prompt y un agente. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo has visto tú? Porque obviamente todos empezábamos con prompts, pero ahora algunas personas que hemos estado trabajando ya por 1 año estamos haciendo creación de muchos agentes. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué has visto? ¿Cuál es la casuística alrededor de aquello? Prompt sigue siendo importante, ¿verdad? El cómo realmente necesito tener una respuesta. Prompt simple, igual respuesta simple, ¿verdad? Recuerdo que hicimos una inteligencia artificial para emprendimiento al nivel de las cuatro más grandes consultoras de nivel global, ¿verdad? No le está, como tú dices, no le estoy pagando $2,000 la hora. Estoy realmente más bien teniendo contenido y conocimiento de personas que conocen de la existencia de estas metodologías, ¿verdad? 20, 30 años de experiencia en un agente de inteligencia artificial. Si es un prompt que está bien, puede utilizarlo de forma, hablemos, recurrente. Hay algunos prompts que son ya probados, ¿verdad? Hay librerías de prompt. De hecho, el prompt termina siendo un activo para la empresa, sobre todo en temas simples como Copilot o como lo que viene a ser, por ejemplo, ChatGPT gratuito. Pero este prompt, añadido a una base de conocimientos propia, customizada, genera realmente una inteligencia artificial especializada que es un caso de uso superior. Entonces, imagínate, Edgar, si es que tengo, por ejemplo, temas relacionados con leyes, aunque las leyes a veces en Ecuador son bastante subjetivas, pero incluso en el prompt puede decirle que sea subjetivo y que interprete la ley con lo que viene a ser la parte de base de conocimientos de la Constitución, las leyes, reglamentos, la casuística de este tipo de derecho. Y después justamente ponerlo en un agente donde yo realmente esté al mismo nivel de una persona que ha estado en una oficina 40, 50 años, ¿verdad? Que son los fundadores de estas empresas, y tener justamente todo ese conocimiento dentro de un agente, pues tienes un activo invaluable, ¿no? Es realmente un tema fantástico. Y entra la parte, en cambio, de automatización con agentes que en algún momento tomarán decisiones, ¿verdad? Propias, es algún momento, muy probablemente es en el año 2030,
cuando ya realmente tengamos un poco más de apertura en la implementación de ella y también velocidad de cómputo, sobre todo por el 6G. Y de ahí tenemos la parte que actualmente está sucediendo. Agentes que hablan con agentes. Entonces A habla con B y hace realmente ya no una tarea específica, sino varias cadenas específicas en lo que viene a ser el tema de procesos más complejos. Desde recibir justamente, por ejemplo, una llamada telefónica y pedir un producto, hasta lo que viene a ser la parte de despacho, por ejemplo, vía mail. Entonces, un tema sumamente interesante de tener todo el tema de productos. Me gusta un tema que está pasando en el sector público con algo que se llama el estado agéntico, donde te habla de este proceso, ¿verdad? Que realmente se construirá, como te decía, en apenas 4 años en algunos países, donde básicamente la gran apuesta es el nivel 3 de inteligencia artificial, donde es generar agentes customizados con bases de conocimientos y la parte relacionada con el tema de instrucciones o prompts especializados. Todo suena muy bien, insisto, pareciera que justamente el tema de la película que mencionábamos, que Neo, te conectas, bajas la información y tienes el conocimiento y la experiencia, viene justamente la idea de los pilotos, los MVPs. De lo que tú has visto, de lo que tú has usado, hemos hecho casos que en una semana podemos tener MVPs bastante funcionales. Cuéntale un poco a la audiencia que justamente es eso. No estamos hablando de meses, no estamos hablando de millones, estamos hablando que con este equipo de analistas cross-funcionales, con las herramientas adecuadas, con conocimiento interno, acceso, pero lo más importante, lo que tú bien decías, la base de conocimiento como tal, se puede tener MVPs en menos de una semana. Yo diría que incluso en horas, si es que realmente la parte relacionada con tener expertos funcionales identificados existen en las empresas. Y ahí es lo que te decía, ¿no? El factor humano es quizá el más importante de ese desarrollo de IA, porque esta persona que tiene 30 años de experiencia, que conoce muy bien el negocio, que conoce justamente lo que ha sido bueno, lo malo, lo feo, que sucedió justamente en la empresa, se vuelve realmente un activo invaluable, ¿no? Este término de que las personas son reemplazables, nadie es indispensable, en este punto de inteligencia artificial, yo diría que es totalmente equivocado. ¿No? Las personas realmente especializadas son personas que pueden entrenar de manera rápida y de manera súper de alto nivel a la inteligencia artificial, identificar las fuentes de conocimiento y en ese sentido poder en horas, ¿no? En horas tener un despliegue. Si me preguntas, por ejemplo, de comercio exterior, ¿verdad? Yo te diría, sí, puede ser un agente realmente en comercio exterior en 5 horas, porque bueno, conozco las fuentes de conocimiento, hay experiencia en comercio exterior, y claro, puedo saber qué poner y qué no poner, ¿verdad? Pero una persona que esté de cero y que no conozca realmente de ese sector, le va a ser un poco más complicado y le va a tomar quizá algunos meses, ¿verdad? Tener una inteligencia artificial premium o de altísimo nivel. Ahora más que nunca hay que mimar a esas personas realmente que tienen, yo te diría, el bagaje de contenido de las empresas, ¿no? El tema justamente va por ahí. Y ahí sí es un problema realmente hay un poco social. Estaba justamente leyendo sobre este tema que claro, las personas senior que tienen ventajas de inteligencia artificial se vuelven cada vez más demandadas y claro, los nuevos entrantes que realmente necesitan tener experiencia para generar ese conocimiento, pues parecería que va a tener un poquito más de problemas, ¿verdad? Para lo que viene a ser la parte laboral. Sin embargo, las personas también jóvenes tienen también la gran oportunidad de entrenarse mucho más rápido que personas que tuvieron que pasar 30 años, ¿no? Antes se hablaba que en 2 años de MBA tú podías asumir 20 años de conocimiento. Con inteligencia artificial yo diría que puedes volverte experto, ¿verdad? En algunas temáticas con todas las alternativas de herramientas que tenemos en algunas semanas. Y creo que viene justamente lo que siempre también hablamos mucho en el programa, que es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué. La inteligencia artificial hoy, los prompts o los agentes hoy, responden muy rápido el qué y el quién. Lo que creo que todos estamos tratando ahora del salto es el cómo. Esa experiencia que bien mencionas, basada en casuística, casos de datos, muy propio, que también hemos hablado acá que en el programa que hay que comenzar a generar datos, estadísticas de negocios en el país usando toda esta casuística que estamos hablando, que no la hay. Porque cuando le preguntamos algo a la inteligencia artificial, el 65% de las veces va a ser data de información fuera del país, no lo local. Entonces, ¿cómo hacemos para que al interior de las empresas todas estas cosas que de alguna manera tienen que ser ahora digitalizadas se formalice y empiece justamente a tener
algo de base de datos de conocimientos internas. ¿Cómo qué hacerlo? ¿Cuáles son los pasos? Ahí yo creo que lo más importante es tener esta auditoría de qué contenido tenemos, qué datos tenemos, qué información tenemos. Y a veces nos vamos a sorprender de buena manera de toda la capacidad realmente de información que está en muchos lugares. Está en la laptop, está en la nube, está en la reunión escrita a mano, ¿verdad? Del fundador de la empresa como tal. Y en ese sentido, esta auditoría también responde a los casos de uso que estamos comentando, ¿no? O sea, cuando tú vas a un departamento como tal, la primera es caso de uso, después las instrucciones, y después, bueno, ¿y con qué alimentamos este contenido? ¿Qué tenemos a disposición? Y ahí entra un tema interesante que se llama el iceberg del conocimiento o el iceberg de la data. Parecería que solamente ves la superficie de todo el potencial que tú tienes. Y en ese sentido, pues, la riqueza que está abajo, ¿no? En lo que está sumergida y que hay que hacerle realmente reflotar como tal. Claramente también podemos alimentar a las inteligencias artificiales también con contenido de terceros. Por ejemplo, hay una herramienta muy buena que se llama Consensus, que creo que lo hemos comentado acá en el programa, que te dice la línea base científica de cualquier sector, ¿verdad? También puedes hacer un tema de benchmark, ¿verdad? Le veo al cliente del frente que está haciendo mucho SEO, ¿verdad? Posicionamiento en web, y quiero ser como él. Bueno, la inteligencia artificial puede decir, bueno, ¿qué hizo él que yo podría copiar, ¿verdad? O mejorar, como es el famoso benchmark. Ciertamente ahora también tenemos que tener referentes sectoriales, ¿verdad? Estas personas que admiramos en nuestros sectores, que están identificadas, ¿verdad? También deben estar muy cercanas a nosotros, sobre todo por la producción de contenido especializado que ellos hacen. Entonces, claro, ahora más que nunca tenemos que estar muy atentos a los expertos, a lo que tenemos, a nuestra propia experiencia, a nuestra competencia, pero toda esa información gigante es posible recolectarla y comprimirla y utilizarla con IA. Mira, qué interesante lo que hemos hablado, ¿cierto? Hemos hablado de un poco de optimizar y en este caso enfocamos mucho en el tema de cómo optimizar mi día. Con todo lo que hemos hablado, un ejecutivo ya tiene más o menos cubierto desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y creo que eso te libera y te tienes nuevas herramientas, nuevo contenido propio del día para hacer la parte más importante de todo ejecutivo, que es ir y hablar con el mercado, networking, ir y hacer negocios y organizar conversaciones con potenciales partners, ir justamente poder explorar durante el resto de las 4 horas del día, sea en la oficina o fuera de la oficina, con datos reales de lo que está pasando. ¿Cómo lo ves? ¿Qué más se puede hacer así? Bueno, la verdad que con esto estaríamos realmente dando ya un paso y una herramienta a los ejecutivos, como tú bien comentas, ¿no? O sea, la liberalización de tiempo va a ser uno de los grandes temas. A mí cada vez me suena peor estas personas que se sienten súper satisfechas porque dicen, hemos trabajado 14 horas al día, hemos trabajado 12 horas al día. Muy probablemente en un emprendimiento nuevo sí es necesario, y de hecho es necesario, pero no en empresas consolidadas, no en empresas realmente que están con crecimientos o empresas que realmente ya han pasado este valle de la muerte los 5 años, ¿no? Este tema de tener 12 horas, 14 horas de trabajo, sea público, sea privado, sea gubernamental, si es que eso está sucediendo, algo está pasando muy negativo en la parte de productividad. Y en ese sentido te diría que ahí entra nuevamente la IA, ¿no? Para poder justamente optimizar de forma transversal todo, hacer estos 100 casos de uso y justamente tener tiempo para lo que a veces sí importa. Yo me he topado mucho y seguramente tú también, Edgar, es que no tengo tiempo realmente porque el día a día me mata, ¿no? Este tema de apagar incendios todos los días, aunque el país es complejo, la región es compleja, ¿verdad? Y a veces hay sorpresas muy negativas, ¿no? Hoy día estás que dices, voy a mandar mi camión de aguacates a Colombia y te encuentras que está cerrada frontera, ¿verdad? O, por ejemplo, dices, mira, voy a hacer un comercio realmente desde China a nivel promoción de productos, comercio electrónico y te das cuenta que te ponen un impuesto como tal. O dices, perfecto, he calculado la logística para este mes y te das cuenta que la gasolina subió, ¿verdad? Entonces, sí, hay variables muy, muy complejas y muy complicadas que también la inteligencia artificial podría ayudarnos a generar escenarios, pero sobre todo yo diría que el gran gerente a veces no se da tiempo para gestionar justamente lo importante y lo estratégico. Y se vuelve una persona súper táctica, ¿verdad? Y súper al día a día, que funciona bien, pero que podría realmente hacer muchísimo más. Si es que tienes más de 100 correos electrónicos que no has podido abrir, ¿verdad? Algo está sucediendo negativo. Si es que no tienes realmente una agenda que no te permite realmente tener holguras, ¿verdad? En lo que viene a ser la parte de lo que es tu negocio, algo está sucediendo, ¿verdad? Y ese tema de me quedo hasta las
2 de la mañana y trabajo sábado y domingo en una empresa estructurada, no en el emprendimiento, algo está sucediendo. Entonces yo diría que ahí entra también la IA para liberar justamente y enfocarnos en lo importante. Expansión, diferenciación, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos spin-offs, nuevas alternativas realmente de mercados. Y en ese sentido realmente es lo que tendríamos como herramienta este superpoder de la IA. 100 días, 100 casos de uso, un desafío muy interesante incluso para un modelo como el ecuatoriano. Estamos en casi ya mitad de año. Creo que viene bien. ¿Cuáles serían tus 5 recomendaciones finales antes de cerrar el episodio del día de hoy? Una vez más, el llamamiento a los líderes empresariales para que realmente tomen muy seriamente el tema de inteligencia artificial. Un líder empresarial que no está tomando el tema serio en IA y dice, bueno, sí, un año más, no lo entiendo, etcétera, no tengo tiempo, pues está perdiendo una oportunidad gigante y muy probablemente será desplazado en algún tiempo en el espacio. O inclusive, si está trabajando en una empresa, en una universidad a nivel familiar, inclusive teniendo la seguridad de tener realmente un núcleo empresarial familiar, inclusive ahí podría haber desplazamientos. Número 2, la parte relacionada con considerar inversiones de inteligencia artificial, sea contratación de expertos que ayuden justamente a la implementación de IA como tal, o sea, realmente la adquisición de un task force, ¿verdad? Importante para el tema de cuál es su plan de inteligencia artificial de aquí a los próximos años, ¿verdad? 3, poner estas sesiones urgentes de los casos de uso, se sorprenderían, que ahora estamos hablando de 100 casos de uso en 100 días, pero se sorprenderían la cantidad de casos de uso que van a descubrir en el momento que pongan seriamente un tema relacionado con, a ver, ahora qué hacemos con la IA, cuáles son las oportunidades. 4, la parte relacionada con tener ya delineada la parte de inversiones, voy a comprar tantas licencias, voy a contratar tantas horas de personal, ¿verdad? Voy a contratar a esos expertos para que me digan qué podría hacer, no tiene que ser permanente, puede ser un acompañamiento híbrido, ¿verdad? Y 5, estar muy abiertos a los cambios tecnológicos que van a seguir dándose. Y eso me encanta, ¿no? Porque hemos visto, no sé si como nunca, o quizá algo comparado con el avión, ¿no? Pero claro, en menos tiempo. Porque si te das cuenta, la primera vez que el ser humano vuela fue con los hermanos Wright y también con Santos Dumont, ¿verdad? Y en apenas 10 años, ¿verdad? Fueron por un vuelo de 100 metros a lo que viene a ser la parte de la consolidación realmente del vuelo como tal. Y en ese sentido, pues estaríamos realmente tomando en cuenta esta posibilidad de IA en corto tiempo para la parte de oportunidades. De mi lado, piensen en esta posibilidad de usando inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si en el caso de uso, ustedes como ejecutivos pudieras clonarte y multiplicarte por 5? ¿Qué pasaría si a tus 5 mejores empleados los pudieras clonar y traer nuevos empleados y transmitir ese conocimiento y experiencias, el famoso onboarding, a esos nuevos empleados con el conocimiento de tus mejores empleados? ¿Qué pasaría justamente si liberas el tiempo que venimos hablando justamente con Jaime para que te puedas enfocar en lo importante? Ventas, costes, gastos, ciclos de acelerar el mercado y la experiencia de usuario. 100 días con estas cosas que estamos hablando que Jaime y yo hemos compartido contigo el día de hoy y usando justamente casos de uso como tal. De lo que hemos visto, no trates de hacerlo todo internamente, porque justamente todo se está moviendo sumamente rápido y lo más probable es que incluso tu equipo, con muchas ganas que tenga, necesita apoyo externo. Las mismas inteligencias artificiales lo están ofreciendo. Ya es hora de que pases del prompt a los agentes. Y el agente finalmente es justamente el resultado final de todos los casos de uso que has implementado, se ha convertido en conocimiento y ya lo tienes automatizado en una nueva forma de inteligencia artificial que pasa a ser parte de tu equipo. Es tu desafío. 100 días. A veces justamente como ejecutivos nos ponemos la meta de perder peso en 100 días y buscamos diferentes tipos de cosas, pero hay que trabajarlas. Es la única solución, no hay atajos, tienes que empezar de inmediato. Si no sabes hacer los pasos, usa la inteligencia artificial, busca consultores externos, llama a nosotros o comienza a preguntar y compartir notas, que eso es tal vez lo importante. Llamar, buscar, compartir y justamente ser muy activo en las cosas que están sucediendo. Jaime, millón gracias. Yo fui Edgar. Esto fue NT593. No se olviden de usar la inteligencia artificial que le llamamos NT593.
la experiencia 4D que la tenemos en Instagram para que todo lo que no pudimos cubrir en este momento, en este episodio, va a estar la inteligencia artificial grabada con conocimiento adicional, con casos adicionales, para que ustedes, los que nos están escuchando, puedan justamente tener una conversación con un experto, la inteligencia artificial, agente, para poder convertir sus ideas en el tiempo, en el espacio y los minutos que ustedes le pueden dedicar. Gracias a todos, lo esperamos la siguiente vez. Gracias. Oye, una consulta. Oigo. El tema de Instagram, como tal, no sé si yo estoy haciendo algo mal, pero no le puedo obtener el link, solo el link. ¿A qué te refieres? O sea, quiero subir el link del programa el último en Instagram, en A ver, LinkedIn. dime exactamente qué necesitas. ¿El link de qué? El link del programa que hicimos, el último, A que ver, está subido, que está muy bueno. a ver. Siempre te mando, loquito, primero. Y por eso me digo en No, cabeza. pero no el link del programa, sino el link. O sea, estoy ahorita en Instagram, A ver, pero a ver, no sé por qué. wait, por eso cálmate. A ver, vamos en orden. Ahora, estoy en Instagram A ver, no, ya te voy a mandar el link. Espérate un rato. y estaba conversando y está buenísimo. ¿Qué te digo? Por eso ¿Por te qué? digo que... Pero nunca me paras bola. No, siempre te paro ¡No bola, me sino paras que- bola! Te estoy diciendo. No, este yo se lo había visto antes, sino que la conversación está buenísima. Es que Sino otra que vez, yo siempre no me pongo paras bola. el canal Créeme. No, sí. El LinkedIn sí te paro bola. No, en LinkedIn sí, en Instagram no me paras bola tampoco. En Instagram creo que menos, pero en LinkedIn sí. Ya está automatizado. Solo hay un link independientemente de... Pero no tienes tres abajo porque No, es... escúchate. o, Te lo... eh, Chuta, ¿qué pasó? Te lo acabo de mandar. Ese es el link oficial del podcast. Uno solo. ya. Lo estoy haciendo a propósito. Por ejemplo, al rato voy a matar el de Belén. Y Claro, ¿qué es al actualizarlo rato? con el de ahora. Dame tiempo, ¿cuánto tiempo es? Dale, tienes hasta las 3 de la tarde, que más o menos voy a demorarme. Ok, es para subirlo nada más. Ujú. Pero ¿por qué? Porque quiero que la gente se acostumbre. Hay un tema específico, lo complemento con una inteligencia artificial, todo lo que justamente no hay. Lo que no Ujú. se pudo conversar. Más bien pregúntale a la inteligencia, dame la agenda de todo lo que tienes guardado y te lo va a listar. Hay casos de uso, hay casos de países, hay consultoras, qué tipo de consultoras hacen, todo. O sea, justamente si alguien del público, del sector público, quiere entender qué se puede hacer usando inteligencia artificial, estaba guardado ahí. Por eso que no entiendo a la Correcto. chica esta. Le van a dar un ¿Pero por qué? palazo en la cabezota. ¿Pero por qué? Porque ese es el problema que tenemos. O sea, ella piensa... De que, ¿Ah? de que no mueven las redes o cuándo? No, no es ese el tema. Dice que es ser digital y no sabe lo que es ser digital. Ya. Mover redes o no redes ya depende, eso es personalidad. Mm. ¿Pero qué necesitas de ella? ¿O qué hubieras querido de ella? O sea, primero, ella es la directora de una facultad. Hubiera sido un excelente conversar. ¿Cuántas personas tiene la facultad de ella? Es una universidad pública. Tiene que tener como 1000 No, personas. es privada. No Es importa, privada. tiene Es la 500 católica. personas. No, tienes un montón. Creo que son 16,000 estudiantes. Aunque no, la facultad. Ese hubiera sido un buen conversatorio. ¿Te imaginas que a todos les dijeron, hey, saquen sus celulares y empecemos a hablar justamente lo que estaba guardado? Sí, pero no creo que es tanto las personas. Ya te digo, es los decidores los tomadores de No, no, no me decisión. estás O sea, te digo, cachando. No me estás cachando. Ella participó. Estuvo guardado el claro. podcast. Y estaba guardada la inteligencia artificial. O sea, Claro, en la claro. cabeza a mí se me ocurrió. Ojo, es lo mismo que me tiene pasado con Wilson también. Ya tengo el modelo finalmente de lo que quiero hacer con Wilson. Pero el punto era: ¿te imaginas ahí? Oiga, miren, hablemos de inteligencia artificial. Vean el podcast y hagamos una sesión de preguntas y respuestas. O sea, los tres otra vez, en vivo, en directo, con todos los que quieran conectarse, pero todos usando la inteligencia artificial ahora. Claro. Eso hubiera sido espectacular. Y lo grabábamos para variar de paso. Claro, pero es lo que te digo, o sea, para mí son los tomadores de decisión. O sea, Pero ella es la tomadora de decisiones. no, No, es a ver, hacer una centralizado. sesión de estos tipo webinar, ¿qué
¿Qué complicación tiene? Ah, no, no, esta no, pero lo que te digo es, o sea, que la católica tome la A ver, decisión otra vez, de... eso es más difícil. Te estoy diciendo esto. ¿Qué le costaba a ella decir, oye, hablemos en público todos? Creo que no cacha lo del Instagram aún. Con lo cual O sea, volvemos al tema de que no es digital. no sé si es tan digital o no, pero por ejemplo, estas personas que yo he hablado en estas 3 semanas, verás que todos son ingenieros, ¿no? O sea, son ingenieros de sistemas, Pero, ojo, o ten sea, han cuidado. estado en grandes Wait. proyectos, y aún así, A ver, wait. Te lo dije hace mucho tiempo. Ten cuidado. Porque últimamente tú estás más enamorado de la parte técnica de todo esto que un ingeniero. Y los ingenieros están peor. ¿Por tan qué? peor. Están peor. Te voy a decir por qué. Hay este término en inglés, vibe coding. No sé qué tanto lo has Ujú. escuchado en Ecuador. No, Vibe es de emoción. Coding, programar. ya, Yo estoy usando mucho vibe coding. La forma en como yo hablo con la inteligencia artificial, y por eso que no me ves a mí metido tanto en los famosos MCPs, es porque yo ya hablo con la inteligencia artificial, creo mis pequeñas cápsulas y la siguiente vez ya no tengo que hacer muchas de esas cápsulas. Yo ya no estoy, hace muchos años que yo no programa, jamás, porque comencé a hacer mi equivalente a Bitcoin, pero ahora es más sencillo. Los ingenieros ya no tienen trabajo, de hecho, por eso que están votando a millones todas las compañías grandes de no, programadores. no. O sea, lo que voy es que son ingenieros con mucha experiencia, pero nunca le vieron a la IA customizada en estos 4 años. Pero es que otra Es vez, como, porque como ingeniero tienes opciones, o reinventas lo que Google está haciendo, que es lo que o adaptas. todos los cursos generalizados de todo, cualquier cosa inteligente, están diseñados para hacer eso, reinventar lo de Google. Ningún curso que yo he visto, ninguno, excepto los que cuestan $50,000 la hora, están diseñados para usar lo que ya existe. Quiere decir que ningún ingeniero de sistemas sabe qué hacer con esta mierda. Ninguno. Sorry, es la verdad. O sea, esa es mi sensación porque claro, yo te digo, son gente muy buena, pero Sí, nunca hubo oye, ¿y si hacemos customizados? es que volvemos al punto. Esa no es la formación de ellos. Yo siempre fue lo que estaba puesto en todas las currículas de, ¿cómo se llama?, de ingeniería de sistemas, que programar sea un requerimiento. Esa es la parte más equivocada del mundo. Pero cuando les pregunto, todos quieren programar, todos quieren aprender Python, todos quieren aprender R, todos quieren aprender algo. No funciona esa mierda ya. Si yo con 3 palabras puedo decir a la máquina, créame Missile Command, ya no existe programar. Correcto. Pero no lo entienden, porque significa que todos están sin trabajo. Ahora, lo que sí y eso creo que sí es una red flag, es lo que está viendo no sé si sea común o no, pero que les habían quitado el servicio de cloud a una empresa. Entonces, claro, si es que te quitan el servicio, claro, también es duro, ¿no? A ver, Es un Twitter que dice, sí, me sí lo quitaron vi. cloud, 60 personas, ¿lo viste? Los censuró, sí lo vi. Ajá, la pregunta es, chuta, también te vuelves dependiente, duro, ¿no? Es que otra vez, todos estamos malentendiendo lo que es y lo que no es. Porque si tienes un buen modelo, cierras Cloud y levantas el otro. Correcto. Sí, sí, o sea, tienes que utilizar varios A, B, No, C, no, no es D, que ¿de acuerdo? tienes que. Tiene que ser agnóstico, punto. No es a saber usarlo. Esa es la palabra, ser agnóstico, Pero totalmente. no, te caso, porque To- otra vez, por eso te digo, ten cuidado, porque te he visto, te conozco lo suficiente para dedicarle horas a la programación. No, 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 para nada. Más bien yo concuerdo contigo, porque también me he topado en estos días con gente que te dice, no, estamos con Copilot y es Copilot. Digo, oye, pero hay Notebook es Google y está súper bueno. O el tema este de Cloud está muy bueno y está para la parte esta de datos, está increíble. Entonces, la palabra, ser agnóstico, no está en el Chief Technology Officer. Sí, No está. pero ojo, Claude, como bien lo dijiste tú, y no creo que te diste cuenta, Claude es muy bueno y tiene mucho retorno en la limpieza de datos, Sí, porque es un muy proceso bueno. muy tedioso. Pero volvemos a la pregunta que yo siempre hago a los ecuatorianos. Tu ERP,
cuántos datos genera al día. Y no es Claro. mucho. Es No, ridículamente nada. Con lo cual poner Claude a hacer esa vaina es lanzar un supercamión en una carretera de un carril. correcto. No, sí, sí. El caso de uso que yo vi en Cloud, que me pareció brutal, era vi los datos de los buses de Quito el último año. Pues claro, no, unos sí, Pero, otros no. pero pregúntale qué tan grande es ese archivo y vas a reírte. No, en serio, pregúntale. Mira el tamaño de ese archivo. No, no, el tamaño no era gigante, pero el número de variables era A gigante. ver, no, es que no, Entonces, no, es que es donde quiero llegar. Todas las variables que tienes ahí son modelo lineal. Todas. Por eso que lo puedes recibir en ujú. un solo archivo. El modelo lineal de tráfico debería ser ecuaciones diferenciales de tercer grado. No sé si tú alguna vez estudiaste ecuaciones diferenciales. Ya no me acuerdo nada. Ok, pero chévere. Si te acuerdas, o sea, a pulso, sin usar computadoras, no hay forma humana real de poder encontrar solución a una ecuación diferencial. Tienes que usar métodos numéricos para encontrar ciertos puntos y medio entender y luego con eso tirarlos a un modelo de computadora programado. Porque ese es el problema de la ecuación diferencial. Pero si tienes un archivo plano CSV, olvídate, todo es lineal. Entonces necesitas pasar, ahí es donde viene el tema de que necesitas al estadístico, al científico, la tontería, a que realmente cree un modelo y que ahí sí vale la pena programarlo y tirarle un cloud para que pueda modelar ecuaciones diferenciales. Pero nadie está haciendo esa vaina. Porque primero no hay O datos. sea, pero la posibilidad existe. O sea, Nadie lo discute. eso es lo interesante. Pero si los datos son un CSV, no hay datos. Todo es lineal. No sirve de mierda nada. Pero tienes un inicio. Sí. Pero otra vez, el costo-beneficio no lo justifica. Porque sigue siendo un modelo lineal. Y igual a X. Claro, claro, claro. Entonces, Pero en todo caso, lo que te digo es eso. O sea, me sorprende que aún seguimos medios en cavernícolas en el uso de la IA. pero es Y, porque no lo entendemos que ni siquiera es la IA. yo me imaginaba más entusiasmo, pero no, no hay, más bien es restringamos. Pero es que otra vez, es por esa vaina. Entonces, no importa. Solo te Pero bueno, digo, seguimos. que te, Pero bueno, el canal está a 18.000, ¿no? Entonces, chévere. Y le invité a este señor del cine, que me parece interesante. Creo que es uno de los tres que son cineastas. El otro me parece que es Terán y el otro no me acuerdo. Entonces, ese me parece chévere. El otro es una persona súper interesante en diseño de productos, lo cual es súper bacán. Y ojalá que me conteste el señor de Kavak. ok, Chécale, es Kavak. ok, voy a Claro, checar. parece que es gigante, gigante en México. No, no sabía de la empresa, pero parece que es gigante. Pero gigante a nivel unicornio mexicano. Entonces, me parece interesante. Ujú. Pregunta, ¿qué va a hacer Esteban Najas? ¿Se va a lanzar o no se va a lanzar? Súper ambiguo. Ok. O sea, creo que como todos, ya se sacó diciendo que no se va a lanzar, pero sigue siendo contenido. A mí lo que me preocupa realmente de Quito, soy súper franco, porque claro, he tenido acceso últimamente a información magnífica, o sea, hay oportunidades bien, bien chéveres, bien, bien interesantes, pero ninguno de los que está queriendo pre-lanzar está tomando serio el tema de tecnología y el tema relacionado con el tema de entender lo público, de entender el tema corporativo público, el tema de la cultura organizacional pública. Y eso, si me preguntas, el Esteban se lanza y si no tiene a equipo que entienda el tema de la cultura buena o mala pública, sobre todo de Quito, es una, es un choque de trenes horrible como tal. Entonces yo en este punto creo que es preferible que se relija que está. Ya. O sea, y no tiene equipo, por cierto, el actual alcalde. Es que ya no hay partido, se quedaron todos solos. No, más allá de eso, el equipo que él tiene son gente o muy, muy joven o gente Pero que tiene su experiencia, pero es experiencia política, no técnica, no de nuevas ideas. Entonces, es un reciclaje del reciclaje. Entonces, yo siendo ese alcalde cambiaría la mitad del equipo, a la gente joven pondría a ver, liderazgos fuertes, mi consejo con pero lo que si es Quito, porque obviamente me puse a estudiar mucho para el tema de Esteban. El problema de Quito, y ojo, Guayaquil va por el mismo lado,
Mm. Es el presupuesto. Correcto, pero tienes un superpoder, No. Estás que el atado de, superpoder es, estás atado de pies y manos. Con la forma en cómo se maneja el presupuesto, estás atado de pies y manos. sí, pero tienes un superpoder de autogestión, que tienes la tarjeta ciudad. La tarjeta ciudad puede ser el banco más grande del país. Estoy de acuerdo contigo. Pero el O problema sea, es, no puede hacer ningún tipo de inversión si no puede probar, documentar y estar 100% fondeado correcto, antes de dar un paso. correcto. O sea, eso estamos de acuerdo y por eso necesitas alguien, un equipo, ni siquiera alguien, un equipo fuerte de compras públicas. Pero no, es que el Porque se problema es que tienes que ir a demoran. primero a cambiar la ley. Por Dios, están atrapados. Ahora, O sea, yo, si... yo, yo sí si- veo opciones si es que tienes un equipo que entienda la contratación pública. Porque ahorita se mm, demora. Imagina lo que vi esta semana, ¿no? Porque estoy ayudándoles en el tema de casos de IA, pero. Y claro, de 14 quieren sacar uno. Eh, y claro, a la final te dicen, hemos pasado un año haciendo TDRs para hacer 4 casos de uso de inteligencia artificial. es que eso es lo que voy. En la ley que ellos tienen que crear una ley para usar inteligencia artificial para lo que se te ocurra. Si lo estás pensando, si quieres sacar un proyecto de inteligencia artificial, por ahí no va a caminar, porque están No, atrapados no va por a la... caminar. Espera, porque están atrapados por la ley. Si la ley, si no recuerdo mal, el número de Quito rondaba como los 800 millones de dólares de presupuesto. Y está Ujú. predecodificado en qué pueden gastar esos Ujú. 800 millones. Sí. Entonces, si primero no encuentras en el proyecto uno cómo te ahorras 1 millón para el mismo proyecto y para ese mismo proyecto usar algo diferente usando cosas como estas, no te van a asignar el dinero. O sea, el tema, sí, yo creo que siempre habrá fórmulas siempre y cuando conozcas el sector. O Eh, sea, pero si viene, por ejemplo, el Esteban, que nunca ha hecho una contratación pública. pero, No, o sea, pero ojo, pero es va a que ser. por digo, porque leí la ley, la metí al juez. El problema es ese. Digamos, por ejemplo, para que te hagas una idea, digamos lo que incluso hablábamos con varias personas el otro día, la ampliación del metro de Quito. No se puede, no se Tienes puede. que dos Por, años de antes tener presupuestado. por eso no se puede. Hay razones técnicas, puede haber interesados, puede inversión. No se puede, porque no está financiado todo el proyecto. O sea, el alcalde que quiera hacer algo necesita en estos 6 meses hacer los términos de referencia de las cosas grandes, no las cosas Tampoco. importantes. El punto es primero, cómo con el presupuesto actual, optimizando costes y gastos, puede generar lo que fuere para hacer justamente el tema del piloto que justifique y luego tenga para pasar el tema de las leyes para el siguiente proyecto. Si no, no pasa. Totalmente de acuerdo. O sea, por eso digo, yo creo que aquí la oportunidad está en adelantar mucho del posible trabajo y claro, tendrías oportunidades en el 2028, no en el 27, porque como tú dices, ya está preasignado un montón, o la gran parte, o la mayoría. Pero yo veo eso ahorita, o sea, yo prefiero ahorita tener un alcalde que ya conoce mal o bien el sistema, a alguien que vaya a hacer una curva de aprendizaje de 2 años y los otros 2 años no te da el tiempo. La misma ella te decía del presidente, te dice, el hombre puede cambiar, y te dice, no, ya cruzó el umbral de cambios, no va a cambiar. No, Entonces, más bien resiliencia, y ya, pues, espere 12 años, ¿no? Espere resiliencia 12 años porque muy probablemente no vaya a cambiar ni el estilo, ni las oportunidades, ni nada. O sea, y es lamentable, pero es lo que te dice la misma IA. ok, En IA entrenada de prospectiva. ok. Entonces es durazo porque te dice, ya cruzó el umbral, podía corregir hasta tal mes, ya no va a corregir, No, ahorita no. ya, Está muerto, no voy a estar muerto. acéptelo, No voy a estar muerto. acéptelo. Pero No, esta es una oportunidad chévere de lo que te decía de este tema de IA o lo que sea, si es que hay uno de los alcaldes, uno, de los 230 que pare bola, pues se podría hacer cosas bien chéveres, bien interesantes. Pero sí, mirarás la ley de datos personales, porque sí es una restricción dura. Sí es una decisión bien dura. O sea, por ejemplo, yo podría saber eh, quiénes atrasan en Quito, con nombre y apellido, ¿no? Porque ahorita lo hacen en Excel y son 10.000 personas y tienen que ser Excel. Son 50.000 datos diarios, ¿no? Porque timbran, creo que 5 veces, ¿no? Y claro, lo hacen mano a mano en un Excel eso enorme. Entonces, claro, eso podría entrar con IA. Pero claro, la ley de datos personales te dice, oiga, tiene que enmascarar ujú. datos.
Y está bien para proteger, ¿no? Pero claro, hay que tomar en cuenta cómo es el paso de enmascarar, ¿no? ¿Quién debe enmascarar? ¿Qué departamento debe enmascarar? Una vez enmascarado y etcétera, claro, hay cosas bien chéveres que se pueden hacer. Solo digo, ten cuidado, no te metas tanto en ese juguete. Es por eso que yo decidí no meterme en Claude. Porque es demasiado programación. A propósito, le quiero mantenerla bien lejos todavía. No, yo solamente estoy utilizando por un caso de uso. Y después del caso de uso, yo, como te digo, o sea, el día a día, yo, Claude, no, o sea, no lo veo para mí, pero sí lo veo para un cientista de datos, sí lo veo para un estadista, sí lo veo para personas que tengan acceso a grandes volúmenes de Ujú. datos. O sea, a ese nivel le Sí, veo como, ahí estoy oye, de la acuerdo. herramienta. O sea, nada de Gemini, nada de GPT, cómprate. A un amigo que también le queríamos invitar a esto, que le hace en cambio volúmenes de datos de logística, le decía, Claude, o sea, de uno. Pero claro, él maneja Power BI, él maneja, ¿cómo se llama? Los Excel, pero ya a nivel Dios, etcétera, ¿no? ¿Mm? Bueno, Me voy, listo, me voy. caballero. Un abrazo, gracias, chao. Hasta luego.